El chofer venía dormido, ha ido un señor sentado al lado suya todo el tiempo para tenerle despierto, daba bandazos, casi se come un coche, que es cuando nos hemos despertado todos, y lo peor de todo es que se ha negado a parar. Motín de un grupo de pasajeros de un autobús que viajaba al País Vasco. Han obligado al chofer a parar porque dicen que se dormía al volante. Durante el viaje casi sufren un accidente. Buenas tardes y bienvenidos a Aragón en Abierto. Gran susto el que se han llevado estos pasajeros que han tenido que parar en la provincia de Zaragoza. Enseguida les contamos esta historia. Ahora nos vamos directamente a la Expo. Hoy, Día de España, la muestra ha recibido la visita de Sus Majestades los Reyes de España. Vita, buenas tardes. Todo un acontecimiento. Buenas tardes, Ana. Todo un acontecimiento. El Día de España se celebra por todo lo alto. Sus Majestades, los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados por los príncipes de Asturias, la duquesa de Lugo y los duques de Palma, han visitado el pabellón de España, el protagonista hoy, ya que se celebra nuestro día. Pero también han visitado el pabellón de Aragón, donde han firmado en el libro de honor, han recibido unas medallas y han podido disfrutar del audiovisual realizado por Carlos Saura. Y, por supuesto, no podía faltar también el pabellón de Zaragoza, donde han disfrutado de esa enorme maqueta de la ciudad que adorna una de sus paredes. Pero yo estoy con una paparazzi improvisada. Una de las zaragozanas que estaba esperando la visita de Sus Majestades los Reyes. Habéis sufrido el calor y en la puerta del pabellón de Aragón, si no me equivoco, habéis podido filmar unas imágenes de los Reyes. Sí, sí. Un poco complicado ha estado el tema, pero bueno, las hemos conseguido filmar. Son imágenes complicadas porque hay mucha gente, muchos zaragozanos. ¿Estabas cerca, Ana? Me pregunta mi compañera Ana también en plató. Sí, bastante. Pero todavía, aun estando en primera fila, he conseguido que me tirara la cámara, como creo que a todos vosotros. Y claro, al estar grabando me imagino que casi no habrás disfrutado de esa visita. Ese es el problema, que si grabas no ves. Bueno, ¿y cómo es ver a Sus Majestades en directo, además el Día de España aquí en la Expo? Yo no los había visto nunca y lo poco que he podido ver, la verdad es que me ha impresionado ver tanto al rey, bueno, como toda a la familia real. Es la Hay que primera recordar vez que la familia real al completo. Eso me decontaba. ¿Es la primera vez que veías a Sus Majestades los Reyes? Sí, sí, la primera vez. La primera vez, impresiona mucho. La familia real al completo ha venido a visitar la Expo en el Día de España. Un día que se celebra, como decíamos, por todo lo alto. De hecho, estábamos viendo hace unos minutos cómo diferentes autoridades entraban en este Palacio de Congresos para disfrutar de la gala de la danza. Eso lo contaremos en unos minutos. Mientras tanto, hoy me quedo con Ana, que me vaya contando un poquito más esta paparazzi improvisada de esta zaragozana, que ha podido disfrutar de la presencia de Sus Majestades los Reyes de España en esta Expo 2008 de Zaragoza. Pues volveremos hasta el recinto de Ranillas en unos minutos. Vita, gracias. Y estáis viviendo en esta cabaña abandonada. Sí. Aquí es donde dormís todos. ¿Cuántos estáis? Hay 9 personas. Muy complicado dormir aquí, vivir aquí. No puedo, no hay casa, no hay nada. No puedo quedar, no hay dinero. Seguimos con lavando las patas de manera de poder mantener la limpieza del agua en el cual van a trabajar lo más tiempo posible.